Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Onda UNED. Sol Hernández les saluda. Hoy vamos a conversar en una seguidilla de reflexiones que habíamos iniciado con nuestro compañero David González Sánchez, colega de la Cátedra de Historia de la UNED, profesor también en la Universidad Nacional, sobre el Estado reformista. En un programa anterior hablamos sobre los años 40, sobre las grandes conquistas de ese periodo y los diferentes grupos políticos y sociales que intervinieron en ese momento. Hoy le damos la bienvenida a David para continuar ese diálogo en el que quedaron temas en el tintero, especialmente la segunda parte del siglo XX. Entender qué sucedió en Costa Rica después de la Guerra Civil del 48. ¿Cuál fue el reposicionamiento de fuerzas? El nuevo orden político en medio del contexto de la Guerra Fría. ¿Cuáles conquistas se sostuvieron a lo largo de ese periodo? Y cuáles se fueron debilitando también hacia final del siglo XX. Entonces, David, bienvenido a este programa. Bueno, muchísimas gracias, compañera, por la invitación a este espacio. Y nos quedaron varias cosas por discutir, por conversar, por dialogar la vez anterior y agradezco mucho que me hayas tomado nuevamente en consideración para profundizarlas un poquito. No, con muchísimo gusto, gracias a vos, David, por estar acá en este programa más bien. Y retomemos tal vez desde un punto, desde el punto de transición entre la última parte, digamos, de los años 40 y los años 50. ¿Qué sucede, digamos, después de la revolución del 48? ¿Qué sucede después de la constituyente de 1949? ¿Cómo cambian las fuerzas políticas en Costa Rica? ¿Qué pasa con los discursos sobre los que habíamos debatido en torno al posicionamiento de una segunda república, ¿verdad? O una aparente revolución. ¿Cuáles son esos claros y oscuros de ese periodo de la segunda parte del siglo XX? Sí, bueno, a mí me parece que es muy potente rescatar una dimensión que a veces se le presta atención en espacios más especializados que en los espacios tal vez escolares o en espacios de lo cotidiano, ¿no? Y es como a partir de esta transformación que se da principalmente materializada con la Constitución del 49, ¿verdad? De 1949, se construye una narrativa histórica y al mismo tiempo se redefine de alguna manera algunos elementos de la cultura histórica de Costa Rica en función de esta narrativa. Pues es la narrativa de los vencedores, ¿verdad? Es la narrativa del triunfo, es la narrativa incluso de la transformación y la modernización. Esos elementos aparecen ahí, pero son elementos que no fueron mecánicos, ¿verdad? Es decir, si nosotros veníamos conversando anteriormente, esta época convulsa de la década de los 40, con el 49 se cierra, o parece cerrarse desde el punto de vista de la narrativa histórica de los vencedores, un periodo de violencia. Incluso yo me atrevería a decir como que desaparece de alguna otra forma las nociones de violencia del pasado, ¿verdad? Este pasado violento, y no me refiero solo al enfrentamiento que supuso la guerra civil, me refiero a procesos violentos bastante complejos. Es decir, si nos vamos nosotros muchísimo más atrás, para poner un ejemplo, no salimos del siglo XX con los Tinoco, ¿verdad?
no solamente fue un gobierno autoritario, sino también fue un gobierno con una maquinaria represiva violenta bastante fuerte. Y eso lo conocemos poco. Y con este triunfo, pues se va a fundar, por un lado, una estructura política distinta, ¿verdad? Se van a tratar de, creo yo, conciliar algunas ideas de democracia liberal, que sí había unos sectores de la población, intelectuales, que estaban presionando por ese lado, intelectuales, digamos, liberales, poco más cercanos o más fácil tal vez de conciliar con el proyecto de lo que después va a ser Liberación Nacional. Y también una cuestión que es importante entender, el papel que jugó el Partido Comunista, bueno, los militantes comunistas en este proceso de negociación, ¿verdad? Con el pacto, si no me equivoco, del Jocote, donde depone las armas siempre y cuando se comprometa el gobierno de transición a mantener las conquistas de la década de los 40. Entonces, esa narrativa aparece consolidando, digamos, una noción de paz y estabilidad, que me parece que es importante, pero que al mismo tiempo borra o deshistoriza, ¿verdad?, estos elementos de violencia que anteriormente tuvimos. Y eso también, de alguna otra forma, justifica el proceso que viene de persecución de todos los militantes del Partido Comunista, y no solo el Partido Comunista, también de izquierda y de tendencias, ¿verdad?, que de alguna otra forma estaban en pugna en ese momento. David, es una violencia que la historia en cierta forma ha silenciado, ¿no? Esa violencia posterior al 48. Correcto. Creo que no está suficientemente estudiada por una parte, pero también la verdad es que en la memoria colectiva está borrada. Correcto. No, prácticamente no está, excepto que vos seas parte de una familia que la vivió directamente. Correcto. Sí, eso a mí me parece importantísimo rescatarlo pensando no solamente en el campo académico, ¿verdad? Porque sí se dieron esfuerzos bastante interesantes. No sé si te recordás esta serie de textos sobre la niñez del 48, sí, también claro. Hay algunos textos sobre personas recluidas en el manicomio, ¿verdad? Como la palabra que se utilizaba en el momento, que tenía que ver un poco también con esta forma de violencia política. Pero en la parte de eso que vos decís, de la memoria colectiva, sí, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una parte fundacional de esta narrativa de paz total, o sea, la paz, democracia e identidad costarricense, como que ya aquí se fragua y se pierde de vista estos elementos. Ahora, no se trata de decir, ¿verdad?, que hubo violencia de forma gratuita, sino también es importante historizar las razones de esa violencia. Y eso tiene que ver, o aquí tal vez yo hago una pirueta un poco arriesgada, es que esa violencia también de alguna otra forma está vinculada a sectores de la población que estaban en pugna, ¿verdad? Los sectores siempre subordinados y demás, y que son sectores que en los últimos, por lo menos en las últimas 2 décadas, siguen reclamando, ¿verdad?, espacio, participación y voz, y que de alguna otra forma, esto lo podríamos poner como hipótesis, son los que han sido cooptados, ¿verdad?, por discursos más populistas, por discursos más demagógicos. Más radicales. Claro, y vuelve un discurso violento. Entonces, la violencia aparece, pero ahora de una manera un poco más simbólica en términos de la discusión política, fundando, ¿verdad?, pero con una especie de desmemoria, ¿verdad? Liberación es malo, y a mí me llama la atención cuando meten dentro de un mismo saco a Liberación Nacional, al Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido sumamente reciente. Entonces aquí lo que yo diría es que tenemos un periodo de ruptura en 3 dimensiones, en modelo de desarrollo o estilo de desarrollo económico, ¿verdad?, es el que se va a proponer, una reestructuración del Estado, de los poderes del Estado, para tratar de garantizar
se puede ver desde dos puntos de vista, para tratar de garantizar la estabilidad, ¿verdad? El proyecto de democracia liberal, moderna. Por otro lado, también para garantizar este proyecto económico, porque se está apostando por darle fortaleza al Estado, y el Estado tiene que sostener, digamos, o asegurarle al capital que va a haber estabilidad. Y la tercera dimensión de este cambio es esta con la que abrí, ¿verdad? La construcción de una narrativa, la renovación de una narrativa identitaria, histórica, que nos acompaña todavía hoy, pero ya resquebrajada de alguna u otra forma. Muy interesante, profesor, y sobre todo esta metamorfosis de la violencia que usted planteaba. Cómo se metamorfosea la violencia y se convierte en algo mucho más simbólico en la era del riesgo, en la sociedad del riesgo, como usted lo menciona, para aterrizar un poco en la actualidad. Pero ¿qué puede ser más violento, ¿verdad? que el socavamiento de la educación pública, que puede ser más violento que no poder acceder a salud pública, ¿verdad? Que más violento, ¿verdad? Que todo el desmembramiento de las fuerzas sindicales. Entonces aquí hay muchas cosas como que desmenuzar. Tal vez hagamos ese clic entre esa parte final de los años 40 y lo que sucede después, ¿verdad? Para que entendamos cómo surge el Partido de Liberación Nacional y que en los discursos que hay ahora en redes sociales y en la prensa, que de esos discursos es real desde el punto de vista histórico y que no es real. Correcto. Sí, el reto acá el bando triunfante, ¿verdad? Es restaurar un orden, ¿verdad? Que parecía dislocado a la tradición costarricense del momento, que sabemos que era una tradición política muy, muy centrada, muy controlada por las élites. Entonces, vamos a hablar de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Como la figura central, pero detrás de eso hay toda una estructura un poco heterogénea. De alguna otra manera, Figueres padre representa a los sectores, ¿verdad? A esta intención de burguesía que busca la industrialización, ¿verdad? Que está preocupado por el proceso de transición que está sufriendo el país, por la participación política y la legitimidad. Yo creo que esa parte es muy importante, la legitimidad política y social del Partido Comunista y otras organizaciones sociales. Pero al mismo tiempo se le acercan a este movimiento, se acercan otras voces sin necesariamente formar parte, ¿verdad? De ello, como creo que a veces se ha malinterpretado el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y demás. Como si todo fuera lo mismo, cuando en realidad no era lo mismo, ¿verdad? Y el Centro para los de Estudios para los Problemas Nacionales fue un semillero también de pensamiento crítico, ¿verdad? Y de ideas importantes para el desarrollo posterior del país. Claro, y esa además tiene una característica, digamos, socialdemócrata, algunos tirando más al liberal, pero muy, muy en sintonía con los procesos de un estilo de desarrollo keynesiano, ¿verdad? Ya había funcionado, ya había funcionado bien en Estados Unidos, entonces, bueno, no, estaba bien visto esa dinámica de ese proceso que se podía ligar. Entonces, es interesante cómo este poder de transición, ¿verdad? Liderado por Figueres Ferrer, se tiene que enfrentar inevitablemente a lo más difícil, que es la legitimidad, ¿verdad? La legitimidad frente a la población. Y eso creo que lo va logrando a través de esta construcción de la narrativa, de la refundación, ¿verdad? La fundación de la Segunda República, ¿verdad? O sea, vamos a dar un paso adelante. Es una narrativa simbólica de donde la modernización se está cuerpando en el proyecto que proponen. Y sostener, porque eso tiene mucho sentido con el modelo keynesiano, en alguna manera, sostener una sociedad estable para garantizar el desarrollo eventual del capital. Claro, eso, como vos decías al principio, eso tiene muchos elementos muy positivos, ¿verdad? La consolidación de sistemas basados en la solidaridad, como es se mantiene la caja, que es un triunfo de la década de los 40, e incorporando otros elementos
que van a estar ahí. La abolición del ejército, que se ha discutido, ¿verdad?, mucho, si ya el ejército servía, no servía, y la posibilidad de que el capital fluya con menos control, digamos, en términos de los viejos poderes o de las viejas riquezas, ¿verdad? Aunque eso no es tan cierto. Pero se logra desmantelar de alguna forma la narrativa calderonista, ¿verdad?, de reforma social, y se incluyen dentro del proyecto que va a ser luego el Proyecto de Liberación Nacional, esta idea de la Segunda República, manteniendo los logros del 40, ¿verdad?, pero también poniéndoles un coto, ¿verdad?, a través de la presencia centralizada fundamental del Estado. Los sindicatos tienen que pasar por la aprobación de las nuevas instituciones, bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones, que va a ser un órgano y sigue siendo un órgano importantísimo, ¿verdad?, garantiza esa legitimidad con la cual no contaba lo que luego va a convertirse en Liberación Nacional. Y yo creo que ahí se funda, ¿verdad?, este proceso de legitimación frente a la sociedad, y se da un paso adelante. Y van a haber algunos momentos de violencia, de invasión, creo que el más recordado es el de 55, pero sí realmente estamos ante un cambio estructural, narrativo y cultural de esta época. Costa Rica es una sociedad completamente agrícola. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es muy simple, ¿verdad? Busquemos unas fotografías de la década de los 40, todavía de los 50, y vamos a encontrar a los niños, a las personas descalzas, ¿verdad? Los carretones por San José. Entonces, también hay que entender que esta noción de modernización creo que caló muy fuerte, ¿verdad? Caló muy fuerte. Y la expansión que se logra con el empleo público va a permitir que muchas familias, simpatizantes o no, de lo que de la Segunda República, se van a ver beneficiadas, y eso no es poca cosa, ¿verdad? Sin entrar a hacer una apología de esto, no va a ser poca cosa, porque de alguna otra forma sí cambia la estructura social, la estructura demográfica, y se va a dar una amplitud de esto, que es debatible, este concepto de la clase media, ¿verdad? Los hijos que empiezan a ir a la universidad, las primeras generaciones de hijos que van a la universidad, una ampliación en la década de los 60 y 70 hacia la segunda enseñanza, muy de la mano con una ampliación de los procesos de industrialización, y ya desde el punto de vista del estilo económico, ¿verdad? Lo que sabemos es que hay una fuerte presencia y control del Estado de la inversión social y de la inversión además industrial. Y David, ¿y cómo se manifiesta esto, digamos, que nos contás ahorita, en la introducción del desarrollo hacia adentro, el modelo de sustitución de importaciones y el estado de bienestar que se instala en ese periodo, digamos, por lo menos 50, 60, todavía 70 en Costa Rica? Me voy a permitir compartirte la presentación que nos trajiste para que puedas ilustrar un poco esta parte. Y bueno, acá no tenemos que perder de vista que se funda el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Y creo que es otro hito interesante, es una jugada muy inteligente, porque ya se le da un cuerpo, ya se le da una estructura legítima bajo las nuevas dinámicas de aceptación, bajo las nuevas dinámicas jurídicas, ¿verdad? Como partido, ya, además, para que sea coherente, ¿verdad? El Ejército de Liberación Nacional, acabamos de abolir el ejército, no vamos a llevar un partido. Entonces también hay como un proceso narrativo de limpieza, ¿verdad? Del proyecto, y ahí es donde sí ya vamos a empezar a ver personas que formaban parte de esta intelectualidad, de esta nueva intelectualidad, ¿verdad? De la década de los 40, que tal vez están un poco más cerca del liberalismo, de la democracia liberal, que se van a formar parte del partido. Rodrigo Facio, por ejemplo, y entre otros. Y claro, aquí es donde ahora sí entramos a esta transformación estructural, cómo hacer que el país se industrialice. Esto no es una propuesta original, evidentemente, de Costa Rica, sino que sale o surge
en la coyuntura además de los procesos de consolidación de la CEPAL, ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina, donde se empieza a hablar ya de subdesarrollo, se empieza a hablar del desarrollo, cómo llegar al desarrollo desde el subdesarrollo, y está esta figura central en esta construcción teórica y técnica, que es Raúl Previs, y empieza a hablarse del modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Un modelo keynesiano, para simplificarlo mucho, ¿verdad? A riesgo de que se malinterprete, pero básicamente el modelo keynesiano es, bueno, tener un Estado potente, lograr pleno empleo o una mayor cantidad de personas empleadas, y que esto permita tener una base de consumo importante para hacer inversión, que el Estado logre hacer una inversión de industrias y evite, ¿verdad? O disminuye de alguna otra forma una economía ligada solo a lo agrícola y a la exportación. Entonces, estos modelos que vamos a llamar desarrollismo, luego vamos a tener un neodesarrollismo, ¿verdad? Más adelante, en la década de los 90s y 80s, contradictorio con el neoliberalismo, pero el proyecto de la Segunda República acoge esta propuesta cepalina de raíz keynesiana, y se van a empezar a ver una serie de modificaciones que sí son estructurales importantes, ¿no? Una modificación de la esperanza de vida, se pasa de la década de los 50 a 55 años en promedio, a la década de los 80 a 70 años, ¿verdad? Una disminución importantísima de la mortalidad infantil y un crecimiento, digamos, relativamente sostenido del más de la experiencia de las personas. Vamos a encontrar a mucha gente que entre la década de los 60s y 70s probablemente su condición de vida cambió, ¿verdad? Personas que nunca habían laborado tal vez para el Estado empiezan a trabajar en estas nuevas instituciones que se van a ir fundando poco a poco, como puede ser el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Acueductos y Alcantarillados, y esto va a generar algo que ya se nos rompió hace bastante tiempo, y es la movilidad social, ¿verdad? La movilidad social ligada a estos procesos de inversión a lo interno. Y el modelo de sustitución de importaciones necesita una producción industrial por dentro, necesita una base de consumo grande, pero al mismo tiempo necesita un sujeto o un trabajador más especializado. Entonces esto calza, lo vamos a ver más adelante, con los procesos de ampliación de la cobertura y obligatoriedad de la segunda enseñanza, que eso fue algo que nunca se había trabajado, ¿verdad? Entonces, sí se van armando cosas que me parece que tienen mucha coherencia con esta propuesta, y que van a crear la base de una Costa Rica que uno diría se ha venido esquebrajando en los últimos años. Exacto, David, y te iba a preguntar, o más bien hacer la observación de que este periodo, digamos, si bien hubo una experiencia, digamos, de inversión tecnológica, incluso de una puesta en escena de un Estado empresarial, al final, por muchísimas razones, especialmente por la falta de inversión de capital, ¿verdad? Costarricense, y siempre estar un poco a expensas de la inversión extranjera, dependientes de esa inversión extranjera y también de la, ¿verdad? Por supuesto, de las exportaciones y demás, eso hizo que este modelo en algún momento entrara en crisis. Sobre ese tema de la entrada en crisis de ese modelo, ¿verdad? Que tuvo, como David lo señalaba ahora, cosas muy positivas, ¿verdad? Como el aumento de la natalidad, ¿verdad? La disminución de la tasa de mortalidad, el aumento de la natalidad, como un desarrollo humano muchísimo más fuerte, muchísimo más robusto. Sin embargo, también hubo algunos elementos problemáticos y complejos que quisiéramos abordar en la segunda parte del programa. Y a eso quería justamente ir. Estamos en este programa especial sobre Costa Rica, del Estado reformista a la sociedad del riesgo, en un periodo que abarca de 1948 al 2024. Este programa lo pueden ver a través de las redes sociales, especialmente el canal de YouTube de Onda UNED y la Cátedra de Historia. Y ya volvemos entonces con la segunda parte de este programa.
Onda UNED. Acortando distancias. Profesor, para continuar entonces con lo que veníamos armando, lo que veníamos discutiendo y tratando de comprender sobre esta segunda parte del siglo XX en Costa Rica, ¿cuáles son esos factores que nos permiten explicar el deterioro, ¿verdad? O de algún modo el debilitamiento del estado de bienestar, tanto ¿verdad? A nivel interno, también como a nivel internacional, porque también a nivel internacional los años 70 marcan, ¿verdad? Un parteaguas. Entonces, cuéntanos un poco eso, ¿verdad? Y ese punto de inflexión de la crisis de los 80 que nos lleva ya a un periodo de globalización, a la incorporación de los programas de ajuste estructural y este tipo de política ya de apertura de mercados al estilo de los grandes organismos internacionales. Sí, yo ahorita no recuerdo exactamente cuál autor lo mencionaba, que no fue gratuito, ¿verdad? O sea, este proceso de inversión, del desarrollo del Estado robusto y demás, no fue nunca gratuito. Por medio estaba la dinámica de los famosos préstamos, ¿verdad? Costo de la bonanza de la década de los 60, 70 va a estallar por circunstancias ajenas al país en alguna medida. La crisis petrolera, ¿verdad?, de los 70, la crisis de los países centrales va a provocar pues algo muy simple. Ahora sí, es hora de cobrar la deuda, es hora de cobrar los préstamos que hemos venido dando durante años a créditos a intereses bajos, y esta vez la vamos a cobrar. ¿Cómo la van a cobrar? Bueno, a través de un proceso de ajuste del modelo de desarrollo económico que se viene dando. Hay varias cuestiones. Aquí podríamos mencionar estas tres, ¿verdad? Un agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Tenemos varias cuestiones. No se logra desarrollar una industria estatal fuerte, ¿verdad? Más bien las empresas extranjeras o el capital extranjero logra entrar con fuerza, y hay una transferencia de esa dinámica de rentabilidad a través de estas empresas y no necesariamente del Estado. Y esto no logra, ¿verdad?, al final de cuentas, establecer una dinámica potente de lo que se esperaba que era del Estado, lo que se va a llamar el Estado desarrollista, ¿verdad?, o el Estado empresario. Por otro lado, el aumento, la crisis de la deuda dispara la inflación, ¿correcto? Y viene el primer plan de ajuste estructural, que no es otra cosa que una manera de garantizarle a los acreedores, es decir, en este caso al Fondo Monetario, que el país va a cambiar su estructura económica, su estilo de desarrollo, para poder cumplir, ¿verdad?, con lo que se ha pactado en términos de préstamos. Y acá es donde empezamos a ver un desarrollo, una vuelta al sistema de exportación de productos agrícolas, pero un poco más especializados, una redistribución de los mercados, y lo otro es algo también que me parece importante. A diferencia de otros países centroamericanos o latinoamericanos, yo creo que en Costa Rica se ha dado un proceso de apertura neoliberal en los primeros años de una intensidad no tan fuerte, bueno, si tomamos ejemplos muy poderosos como Chile, como Argentina, ¿verdad?, donde los gobiernos dictatoriales son básicamente los que imponen estas políticas. Nosotros todavía vamos a mantener algunos elementos del Estado desarrollista en conjunto con procesos neoliberales que no van a romper del todo. Por ejemplo, la generación eléctrica, las telecomunicaciones, la nacionalización bancaria,
todos estos espacios económicos hasta finales de la década del 90 van a empezar a sufrir un proceso de transformación. Esto no quiere decir que no fue un golpe bastante fuerte. Creo que el golpe más fuerte va a ser a la inversión social, ¿verdad? A la educación principalmente. Y hay un proceso también complejo que es cómo se va a subvertir el desarrollo de la población. No sé si querés ahí que profundicemos un poquito más en esta dinámica poblacional. Yo creo que sí, David, podría valer la pena comentar, digamos, cómo, digamos, el salto demográfico que da el país en este periodo también redefine, digamos, la lógica política, la planificación institucional, el empleo, ¿verdad? La demanda de una serie de servicios también que no había sido tan importante en décadas anteriores. Sí. Como lo veíamos, el aumento de la esperanza de vida, por un lado, y la disminución de la mortalidad infantil, pues va a provocar dos cuestiones. Un repunte del aumento de la esperanza de vida, ¿verdad? Bajo un sistema todavía tripartito, en el caso de la seguridad social, un aumento de la población que se va a estancar a partir de la década de los 90, y ahí es donde se subvierten las pirámides poblacionales, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy una población que cada vez envejece más, y una población joven que no está aumentando, ¿verdad? O sea, no tenemos más gente joven. Entonces, esto es como una paradoja del éxito. Mayor cuidado, mayor capacidad de cuidado de la infancia, mayor esperanza de vida por un lado, una disminución de la fecundidad, ¿verdad? O la tasa de natalidad, porque además esto viene con cambios culturales, ¿verdad? El papel de la mujer cada vez más visible en la economía, el papel de la mujer en espacios profesionales o en política, va a hacer que también vayan cambiando las lógicas culturales del papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. Y esto pues, ¿verdad? Y ahí tenemos, profe, algo interesante también, y es que Costa Rica se preparó para tener más escuelas, para tener más colegios, para una población que crecía, como decías ahora. Correcto. Pero no se preparó para una población que se está envejeciendo, y eso es ahora un reto, bueno, tremendo, fundamental de este momento, y que es una situación que ya está ahí, y sin una respuesta clara a nivel estatal, ni social tampoco. Claro, correcto. Y una de las cuestiones más importantes es que buena parte de los países centroamericanos tenían tasas de alfabetización todavía en la década de los 80, 90 muy, muy bajas, ¿verdad? Siempre Costa Rica mantuvo una tasa de alfabetización amplia y una tasa de inserción escolar bastante amplia. Ahora, eso no significa que porque hay una amplia tasa de escolarización hay un resultado igual, ¿verdad? Tenemos también una tasa muy alta de deserción educativa, y esta altísima tasa de deserción educativa también es una paradoja de esta idea de éxito. ¿Por qué? Porque tenemos una expansión de la educación, de la segunda enseñanza, expansión de la educación superior, pero no tenemos las condiciones para el sostenimiento de la población en la educación pública. Y esto es contradictorio y tiene que ver con los sectores donde más se ha recortado desde la década de los 80, ¿no? Que ha sido educación e inversión social, ¿verdad? Ahora, algunos autores plantean, principalmente desde la sociología, que lo que mantuvo todas estas dinámicas fue un bono, ¿verdad? No el demográfico, sino como un bono de estabilidad económica de las familias que habían ya logrado en la década de los 70s, 80s, pues una posición muchísimo mejor
económica. Y eso de alguna otra forma se mantuvo cierto estancamiento, entre comillas, de la pobreza, ¿verdad? Que permitió, digamos, cierta estabilidad. Ahora, con las transformaciones más fuertes, creo yo que vienen con la década de los 90, ¿verdad? Ya los cierres de los últimos bastiones empresariales del Estado, la huelga del 95, por ejemplo, con José Figueres, José María Figueres, ¿verdad? Hijo. Y aquí empieza ahora sí un proceso de liberalización de la economía más fuerte. Cada vez vamos a estar más cerca de un proceso de liberalización de la economía, un reclamo constante de cómo formar parte del circuito económico global, y eso va a implicar mayor recesión en la inversión social, ¿verdad? Modificación de la estructura educativa, donde empiezan a ponerse los ojos, ¿verdad? Promover más la apertura de colegios técnicos, y lo que estamos viviendo en los últimos 4 años, un golpe lamentable a la educación pública en general y a la educación universitaria en particular. Eso también. Y al agro, profe, o sea, particularmente preocupante, digamos, por lo que implica a nivel de seguridad alimentaria. Costa Rica, que digamos fue un país que durante décadas tuvo bastante garantizada su seguridad alimentaria y producía una enorme variedad, digamos, de verduras, de tubérculos, de productos de alimentación básica e incluso de exportación. Y entonces se genera esa especie de mutación, ¿verdad? De lo agrario a lo, ¿verdad? Y del mito de lo agrario a la marca país, un abandono, ¿verdad? Cada vez más profundo del sector agropecuario, ¿verdad? Que lo vemos ahora con mucha claridad en la dependencia que tiene Costa Rica de importar una serie de productos incluso básicos, como frijoles, como arroz, ¿verdad? Por poner un par de ejemplos, digamos, de la dieta costarricense por excelencia. Entonces, cuéntanos un poco, profe, también de cómo se da esa mutación. Sí, bueno, eso que estás planteando es importantísimo. Yo creo que a veces se malinterpreta la lucha ecologista, ¿verdad? Y la dimensión del agro. Ahora, también hay en el agro élites, hay acaparamiento de mercados y demás, y aquí los más perjudicados es el campesinado o las familias, ¿verdad? Que viven del agro. Eso se podría ver con muchísima mayor facilidad, cómo cambia el mapa agrario de Costa Rica entre 1950 hasta más o menos 1900 o los 2000, ¿verdad? Un paso el paso de ciertos cultivos a otros cultivos. Algo similar a lo que, pues no similar en su dimensión, pero cuando el café se convierte en el producto por excelencia, ¿verdad? Se dejan muchos otros cultivos de lado. Lo que sucede acá es que es una estructura agrícola que está pensada para la exportación, ¿verdad? Y no una estructura agrícola que esté pensada para la exportación por un lado, y esto que están mencionando para la soberanía alimentaria. Se está pensando muy poco, o se ha venido pensando muy poco en eso. El arroz, ¿verdad? Que ya había un monopolio principalmente del arroz con algunas capitales importantes, nacionales y demás. Y lo que estamos viendo con los frijoles son 2 casos paradigmáticos. Ahora, aquí es donde se empieza a romper también una narrativa que yo creo que lamentablemente no se ha profundizado lo suficiente, ¿verdad? Claro, el campesino, labriego, sencillo, todos somos igualiticos. Esta consigna, ¿verdad? Un poco de esta narrativa que ya estaba en la década de los 40, pero toma muchísima fuerza con el proyecto de la Segunda República, y el espacio rural como un espacio idílico, ¿verdad? Donde hay cierta pureza, donde cada persona tiene su pedacito de tierra para cultivar. Eso sabemos que deja de ser así. Y ahora lo que tenemos es
una población que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Profesional bilingüe, capacidades, habilidades tecnológicas, casi siempre pensando en el sector urbano, o la otra parte importante, urbanizar la ruralidad, ¿verdad? Aunque suene contradictorio, incorporando más elementos. Ya vemos muchas de las zonas francas que se están desarrollando en la periferia, ¿verdad? Y evidentemente un desplazamiento de prácticas culturales, prácticas familiares que van, creo yo, a la larga a producir, ojalá que no, pero van a producir efectivamente un importante golpe a la producción agrícola interna. Lo mismo no podría decir con respecto a las zonas francas o el capital de inversión extranjero, ¿verdad? Sustituir, o aquí es donde sea el paso más complejo, ya no hagamos sustitución de importaciones, ya no tiene sentido tener un Estado fuerte, mejor atraigamos el capital extranjero, dándole capital humano bien, con buena formación, bilingüe y demás, con condiciones para invertir, ¿verdad? Con condiciones para invertir, pero si bien eso es capital extranjero, ha sostenido parte importante de la economía, ahí se deja de lado la economía de lo cotidiano, las pulperías, los mini super, las tienditas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa otra economía que no es un gran capital, sino que es una economía familiar, ¿verdad? Que también genera empleo, que también genera estabilidad en la zona? Entonces yo creo que se ha sobredimensionado el papel del capital extranjero y se ha disminuido muchísimo el papel de esta otra economía, digamos, de menor escala, que está ahí el verdulero que le compra, ¿verdad?, a los productores de forma directa, que vende en los barrios. Eso creo que al irse perdiendo, claramente se va a socavar muchísimo más la posibilidad de la población de tener un ascenso social. Creo que eso es lo que nos tiene estancados. Y han sido apuestas también, David, como peligrosas en algunos sentidos. Ve, por ejemplo, el tema de la gentrificación en algunas zonas costeras y todo el daño ambiental que eso está causando, ¿verdad? Recientemente una denuncia, ¿verdad?, que implicó un tema de libertad de expresión a un influencer que estaba defendiendo los bosques en el bosque seco en la parte de la península de Papagayo. Tenemos también la misma dinámica de presión en el Caribe Sur, donde de verdad hay una demanda constante para que estas grandes empresas turísticas y estos hoteles, ¿verdad?, 5 estrellas y de torres y demás, entren en un lugar que ha tutelado y ha protegido una importante reserva natural y oceánica también, corales. Entonces, o sea, por un lado, sí, claro, hay digamos, empleo en ciertas partes del país que no estaban, ¿verdad?, que no existía anteriormente, pero hay un costo ambiental, social y una desestructuración del tejido social de estos lugares que también cobra una factura alta. Hasta hace no mucho, la gran panacea, te acordarás, era trabajar en los call centers. Ahora con la embestida de la inteligencia artificial, claro, tiempo eso va a estar totalmente obsoleto. Entonces, esas son un poco las dinámicas que vemos ahora y que provocan, ¿verdad?, también el surgimiento de nuevas identidades y de nuevas movilizaciones reflexivas, que es lo que vemos también ahora, ¿verdad?, una serie de movimientos en contra de lo que está pasando y un papel un poco más activo de algunas juventudes, ¿verdad?, en torno a estos temas, ¿verdad?, tratando, digamos, de plantear otras alternativas o incluso otras miradas o epistemologías otras sobre lo que pasa. Sí, eso, pues yo creo que, claro, o sea, cada sociedad se enfrenta a los problemas que va surgiendo sin caer en un determinismo histórico, pero sí se fueron fraguando, ¿verdad?, de alguna otra manera, elementos que se sostienen todavía, pero ya con poca fuerza. Y aquí otros actores sociales que empiezan a presionar, lo cual es positivo,
en muchos sentidos porque visibiliza una multiplicidad de actores políticos a través de tal vez los elementos de las identidades, mientras que por otro lado también podríamos decir que es un poco negativo esta fragmentación del movimiento social, porque ha servido, ¿verdad? Ha servido de alguna otra forma esta fragmentación para restarle a la lucha por la reconstrucción de un proyecto político común, ¿verdad? Entonces, claro, las nuevas identidades irrumpen con muchísima fuerza porque era necesario, ¿verdad? Estamos hablando que, bueno, nosotros desde el punto de vista histórico, la década de los 90 está volteando la esquina, o sea, eso fue hace poquísimo. Tal vez para la gente más joven, los 90, ¿verdad? Fueron hace muchísimo tiempo, pero realmente la década de los 90 fue hace poco y nos podemos encontrar con facilidad periódicos y noticias de la década de los 90 donde había persecución y violencia a la diversidad, ¿verdad? A la población LGTB, muy, muy fuerte, desde el Estado, o sea, tras de eso desde el Estado, sin ningún miramiento, ¿verdad? En el discurso político, o sea, presente en el discurso político. Totalmente, ¿verdad? Naturalizado, una dimensión completamente patriarcal, que se seguía y se sostenía, ¿verdad? A pesar de que el papel de la mujer había venido avanzando con muchísima fuerza. Y ahora me acuerdo que nos saltamos un poco una parte esencial, ¿verdad? Que es desmitificar también esta idea de que fue Liberación el que le dio el voto a la mujer, cuando teníamos desde la década de los 20 movimientos sufragistas, ¿verdad? Y movimientos sufragistas por un lado, un poco más de una línea liberal, pero que reclamaban el derecho al voto y la participación política de la mujer, y también la perspectiva un poco más de izquierdas, anarquista o marxista, donde se cuestionaba la funcionalidad de ese voto para las mujeres de la clase trabajadora. Lo que pasa en el 50 con la 51, perdón, y con la elección del 53, ¿verdad? Que se da, que se permite ya a las mujeres ejercer el voto, es parte de esta construcción o reconstrucción de la narrativa que de alguna otra forma borra a estos otros actores políticos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo saco a colación porque sí, no en vano, ¿verdad? No en vano surge con fuerza el movimiento feminista costarricense, se reinterpreta. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que seguimos siendo una sociedad y seguimos siendo una sociedad patriarcal muy fuerte, ¿verdad? Claro, no igual hace 40 años, pero todavía hay cosas que se mantienen. Y entra una nueva movilización social, ¿verdad? Que tiene que ver un poco más con la identidad sexual, con la orientación, la diversidad de género, que eso también pone en crisis a la narrativa tradicional, ¿verdad? Porque ya se había puesto en crisis con el reconocimiento de una Costa Rica multicultural, ¿verdad? No todos somos blancos, no todos somos descendientes europeos, pero también hace falta este reconocimiento de la totalidad. En términos culturales y políticos, o de políticas, cultura política un poco, yo creo que es muy reciente todas estas transformaciones, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de estas transformaciones recientes que abren o incorporan a estos colectivos tradicionalmente subordinados? Luchas que fueron acalladas, ¿verdad? Luchas que se están rescatando hasta ahora de estas poblaciones que fueron invisibilizadas. Ahora, pero son luchas, David, que están ahora en riesgo nuevamente. Son luchas, o sea, exacto, a eso de forma un poco bizarra y ¿verdad? Y surrealista, luchas que se creían ya consolidadas, exacto, discusiones que ya se habían dado, avances a nivel de derechos humanos en foros internacionales. Ahora, pues resulta que Costa Rica
el Estado costarricense, más bien la administración en curso en este momento, da la orden de que, por ejemplo, Costa Rica se retire de todos los foros de discusión en favor de la población LGTBIQ, por ejemplo. Claro, esa es otra vez la contradicción, ¿verdad? O sea, es algo sumamente reciente, pero ni siquiera se logra consolidar, ¿verdad? Hay un giro o hay una respuesta del conservadurismo muy fuerte. Ahora, yo sí no soy de la posición de decir, bueno, es que el conservadurismo es parte de la ignorancia. Yo creo que también tiene que ver mucho con dinámicas de transformación, con dinámicas de resistencia de ciertas prácticas culturales, por un lado, y por otro lado, poblaciones también que siguen sin ver resueltos sus problemas, ¿verdad? Inmediatos. Exacto. ¿Verdad? David, yo ahí justamente quería, y ya casi, digamos, con los últimos 5 minutos que nos quedan de este programa, hablar de eso, de esas cartografías de la transformación costarricense, de cómo se pasó del bipartidismo a un pluralismo extremo, ¿verdad? De la era de la antipolítica, claro, así como de una forma un poco resumida. Y después podemos continuar en otro programa debatiendo sobre esto, pero contanos un poco al cierre, digamos, de este programa, de esa dinámica, ¿verdad?, que contabas ahora tan interesante, o sea, de validar también el por qué el cansancio de la gente. Sí, hay en la diapositiva creo que hay una gráfica interesante, ¿verdad? Cómo se pasa de un bipartidismo tal vez en la década de los mediados de los 80s, 90s, a una reestructuración total del bipartidismo, se quiebra y tenemos más de 25 partidos. O sea, yo creo que hemos tenido candidatos, 15, 18 candidatos. ¿Qué dice eso? Bueno, uno podría decir, bueno, pues está muy bien porque hay pluralismo, ¿verdad? Político, pero por otro lado, esto refleja una multiplicidad de intereses y refleja también un abanico de una demanda política, ¿verdad? Que no se logró resolver en algún momento a través de los partidos tradicionales. Y por otro lado, tenemos un caldo de cultivo para una especie de efecto mesiánico, ¿verdad? El outsider, la persona de fuera que viene a decir, yo no soy parte de esta élite, yo no soy parte de esta casta, como dicen en algunos otros espacios, yo no pertenezco a este linaje y entonces yo sí vengo a transformar las cosas. Y esto es muy emotivo, ¿verdad? Más allá de una cuestión de razonamiento político y demás, es muy emotivo porque tiene esta característica, insisto, mesiánica. Yo voy a resolver los grandes problemas porque yo no pertenezco a eso. Y con la multiplicidad de partidos políticos y candidatos que nosotros vemos, se hace muchísimo más complejo para la sociedad, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, yo no creo que la población vote pensando en la ideología política en términos académicos, sino más bien en cosas que le gustan, que no le gustan, cosas que le preocupan, que no le preocupan. Voy a poner un ejemplo tal vez muy personal. Mi mamá dice, bueno, a mí me gusta el Frente Amplio, pero no me gustan algunas políticas que tiene o algunos posicionamientos que tiene con respecto al aborto y a X cosas, ¿verdad? Entonces también hay una cuestión de brecha generacional que hace que la gente tome cierta distancia. Y el otro elemento es que en esto sí yo creo que no podemos ocultarlo. Yo no diría que es una cuestión de apolítico o pospolítico, yo diría más bien que es una cuestión de ya negarse a creer los hechos. O sea, yo ya no quiero que la gente me compruebe que la realidad funciona de cierta manera o que las cosas funcionan de cierta manera con hechos, con datos. Yo quiero que alguien me confirme lo que yo creo. Y ahí es donde el populismo entra con muchísima, muchísima fuerza. Hay un negacionismo histórico, David, muy ¿verdad? Que se está posicionando de una forma peligrosa, diría yo. Totalmente. Desconociendo toda esta discusión que tuvimos ahora, de que ese pasado no fue perfecto,
de que ese pasado también tuvo un rastro de violencia enorme, de que hay una herida colonial ahí presente, ¿verdad? De que hubo un partido entronizado durante una buena parte del siglo, de la segunda parte del siglo XX, pero que no todo en ese periodo fue negativo, que hubo cosas que también sustentan lo que tenemos hoy. Pero eso está como borrado en este momento de la discusión, y entonces hay un extremismo, ¿verdad? Ahora con toda la embestida contra todo lo que ahora es diferente y puede tender a la propuesta de la justicia social, ahora es comunismo. Correcto. Y tal vez para cerrar, lo que más me preocupa a mí es que se ha ganado esta lógica mesiánica, esta lógica, digamos, de la emotividad, que está sumamente ligada a una dimensión individualista. Yo no necesito datos, necesito que corroboren lo que yo creo, aunque lo que yo creo es completamente absurdo. Y aquí es donde está el reto. ¿Cómo hacemos para construir otra vez una noción de lo común? ¿Verdad? Yo creo que uno de los grandes éxitos de la propuesta de la Segunda República fue la construcción de lo común, más allá de las implicaciones que eso tenía en términos de sostener la política económica, la noción de comunidad, la noción de solidaridad, ¿verdad? Y evidentemente una posible o llegar a esta idea de justicia social. Pero lo que tenemos es una ruptura muy fuerte del sentido de comunidad, no tanto identidad nacionalista, porque yo creo que ese es potente todavía, pero ese no es el espacio para la reconstrucción del sentido de lo común, ¿verdad? De que todos podemos estar mejor. Parece que la lógica es todos tenemos que estar mal, ¿verdad? Por ejemplo, el ataque a los empleados públicos, todo aquello que signifique una mejora para la población parece que es mal visto. Entonces, eso tiene mucho que ver con, desde mi punto de vista, con una ruptura del sentido de lo común y con una fuerte individualización de las personas con respecto a su otredad, ¿verdad? Que está ahí a la par. Claro. Muchísimas gracias, David. De análisis, queda para otro programa toda esta desmovilización de lo colectivo que ha roto el tejido social. Y ahí está el reto. El reto es cómo reconstruimos esa red potente, poderosa, necesaria, de justicia, de bienestar para todos y todas, para todas las diversidades, para todos los que somos en este país, los diversos grupos, los diversos colectivos, las diferentes identidades. Bueno, un programa interesantísimo. David, muchísimas gracias de verdad, y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Creo que tendremos una tercera parte. Ojalá. Con los discursos todavía más actuales, los discursos de odio que hay en la actualidad. Es un tema que queda para un debate posterior. David, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.